Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Juan Gabriel Vázquez y tengo hoy, gracias al Festival Eñe de Madrid, el inmenso placer y también el honor de hablar con Doris Salcedo, que no solo es una de las grandes artistas de nuestro tiempo, sino que para mí, en términos más personales, es autora de una obra con la cual encuentro una comunicación constante y una estimulación constante, tal vez porque compartimos, Doris, las mismas obsesiones: la memoria, la violencia, la supervivencia, la capacidad que tenemos para lidiar con el daño que nos hacen y la reflexión sobre las razones por las cuales hacemos daño. De manera que, Doris, bienvenida. ¿Cómo estás? El honor es mío y el placer es mío. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en Fragmentos, que es un espacio construido con el material de una guerra. Este suelo que pisamos está hecho con el material de una guerra, que es nuestra guerra. Y el espacio se ha convertido, este es un lugar donde se puede estar, donde no se puede ser, no puede estar más concreto, más presente el pasado violento de nuestro país, pero además el espacio se ha convertido en una gran metáfora de las formas como lidiamos con nuestro sufrimiento. Yo quería comenzar la conversación preguntándote, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves esa relación que hay entre el arte y el sufrimiento? Bueno, yo creo que Fragmentos es una de las obras que para mí ha sido más importante porque es donde realmente he logrado establecer esa relación con total claridad. Y se convierte como en un ágora del duelo. Aquí vienen las personas a expresar su dolor, no solamente las víctimas víctimas de violencia sexual que forjaron, que dieron forma a las 8.994 armas que entregaron las FARC. Mujeres que habían sido silenciadas, que habían sido víctimas de una violencia que los colombianos no habíamos comprendido como violencia política, sino que siempre la violencia sexual era algo privado, algo doméstico, y para mí era muy importante decir, esto es violencia política. Y ese sufrimiento de esas mujeres solo puede ser comprendido por nosotros en la medida en que es expresado por ellas, en que nosotros las validamos a ellas como personas capaces de comprender su experiencia y de transmitirla. Hay un concepto que maneja en particular una filósofa que se llama Miranda Fricker, que es la injusticia testimonial. Es decir, para nosotros es claro que sufrimos injusticia social, económica, política, etcétera, pero no testimonial. La injusticia testimonial lo que dice es que a ciertos grupos marginados de la población les negamos la posibilidad les negamos su capacidad de comprender la realidad y de interpretarla. Y yo lo que quería era revertir eso. Las víctimas tienen la capacidad de expresar su sufrimiento con toda claridad. Y nosotros, por lo tanto, debemos ser unos escuchas responsables de ese sufrimiento. Entonces era un espacio en el que se tejen muchas cosas, se tejen una cantidad de experiencias, y en el centro mismo de este espacio está la experiencia de la víctima. La experiencia de la víctima en Colombia ha sido ignorada. La ignoramos de manera intencional, porque despreciamos a las víctimas, porque la gran mayoría de las víctimas provienen de zonas marginales. Entonces no nos interesa ese conocimiento. Eso que ellas dan es esencial para que nosotros logremos dejar el pasado violento atrás y podamos pasar a un futuro decente, digno, diferente, que nos logremos imaginar un futuro diferente. Pero eso pasa, esa capacidad de imaginarnos el futuro pasa por la experiencia de las víctimas, y Fragmentos está aquí para escucharlas. Claro, una de las cosas que me gustaría que hicieras más explícita es esa característica que no solo tiene esta obra, sino otras de las tuyas, de involucrar en la creación de la obra a una serie de personas que que no necesariamente eran parte, digamos, de la obra en el principio de la concepción. Hay obras tuyas en las que sí participan en la creación, son creadores materiales de la obra, artistas o aprendices de artistas o asistentes, pero en esta obra eso es distinto. Esta obra
participaron en la creación misma de estas losas que pisamos, las víctimas de ese sufrimiento que las losas tratan de simbolizar o de concentrar. Entonces es como si en tus obras hubiera una propuesta estética, pero antes de eso, en el camino de hacer la obra, hay una declaración política. ¿Cómo ves tú esto? Yo creo que yo soy una artista política y yo creo que el arte es político. Yo creo que el arte que a mí me interesa es el arte que no es autobiográfico, sino es un arte que se conecta con un evento traumático. Y en esa medida debe ser colectivo, porque el trauma que yo estoy elaborando no es personal. Y la obra de arte yo creo que se debe situar en ese punto extraño donde la biografía y la historia se encuentran, en ese punto exacto. No solamente en fragmentos, sino también en las obras que he hecho en la Plaza de Bolívar. He intentado cambiar esa labor convencional del artista como un creador independiente y convertirme más como en lo que Gilles Deleuze denomina un conector. Para Deleuze, el artista conecta su tiempo, conecta distintos momentos, distintas intenciones, lo que la gente piensa. Por lo tanto, es una posición mucho más humilde la del artista. No es el gran autor, el creador, sino es simplemente esa persona que logra conectar las diferentes tensiones que está viviendo un determinado momento histórico. Entonces, la audiencia tradicional de otra época se convierte en partícipe, se transforma en partícipe y en hacedora. Cuando perdimos el plebiscito por la paz, yo realicé una obra en la Plaza de Bolívar que su título es Sumando ausencias. En esa obra durante 5 días participaron 10.000 personas, 10.000 voluntarios que vinieron a expresar su dolor, su duelo por ese fracaso. Yo creo que esa actitud tan maravillosa de todos estos voluntarios, estos 10.000 voluntarios, lo que me muestran a mí es aquello que denominaba Walter Benjamin el momento mesiánico. Él decía que en el continuo de la catástrofe aparecía una pequeñísima fisura y que por esa fisura podíamos encontrar un momento de iluminación. Una iluminación profana, pero un momento de iluminación. Yo sentí eso cuando hago estas obras en la Plaza de Bolívar y llegan miles de personas, miles de colaboradores, de voluntarios. Yo siento que eso que decía Benjamin, que cada generación está dotada de una débil fuerza mesiánica que le otorgan las generaciones anteriores de seres que han sufrido. Yo creo que eso se expresa perfectamente en ese momento. Y es un instante, eso no dura, eso no es permanente, eso se expresa durante el momento en que realizamos la obra, pero en un momento tan duro como el que estamos viviendo, yo creo que esa posibilidad de reconstruir el presente, que nosotros podemos hacernos cargo de esa historia terrible que llevamos encima, es un don maravilloso que nos otorga el arte. Tú tuviste que haber tenido más contacto con las mujeres que trabajaron este material que estamos viendo. Probablemente oíste sus historias y yo mismo he oído las de ellas en ese documental fantástico que hay, en el que cuentan sus historias de vida y cuentan además cómo el trabajo físico de martillar, de pegarle con un martillo, de golpear estos restos de las armas que las habían violentado, pues fue una especie de terapia en sí misma, si quieres. Yo quería saber si tú viste un cambio en estas mujeres durante el trabajo que hicieron contigo para hacer esto, si fuiste testigo de alguna transformación. Sí, yo llevaba trabajando con ellas, ya había trabajado otra obra con ellas y nos conocíamos más o menos, ¿qué te digo? Llevábamos una relación de unos 2 años. Cuando las invité a hacer esta obra, yo conocía sus historias y había un elemento característico en mujeres que han sido no solamente violadas una vez, sino que han sufrido esclavitud, y es que el cuerpo, como el cuerpo no se los han quitado, lo que ellas fueron antes de la violación deja de existir. La violación, la esclavitud sexual, es una especie de asesinato en el que el cuerpo permanece con vida, pero lo que ese ser fue, lo que cada una de estas mujeres era hasta ese momento, deja de existir y ellas tienen que reinventarse y reconstruirse. El cuerpo era muy frágil, eran mujeres que no se arreglaban,
siempre se ocultaban, si entraban a un espacio se iban a hacer siempre en los rincones, no en el centro, es decir, no había ninguna apropiación de su cuerpo. En el momento en que empezamos a martillar, empiezan a martillar suavemente, suavemente, y yo les di unos mazos pesados y les pesaba, les costaba trabajo hacerlo. En la medida en que fueron trabajando, fueron martillando con más y más y más fuerza, de tal manera que su cuerpo se hizo presente y la capacidad de ese cuerpo de transformar la materia, de dar forma y de dar forma a la historia, las transformó por completo. Muchas de ellas son activistas, las tenemos aquí en un comienzo. Ellas venían a hacer visitas guiadas, a orientar al público, absolutamente apropiadas de este lugar y con necesidad de replicar estas historias en otras partes, en resguardos indígenas, en comunidades afro en el Chocó. Se han apropiado de conceptos como el que mencionaba antes de injusticia testimonial. Ellas hablan en un taller muy fuerte, muy intenso de mujeres indígenas. Ellas hablaban de injusticia epistemológica, ¿no? Era extraordinario ver cómo se apropiaron de los conceptos, de los espacios y de nuevo de su cuerpo. Hay algo en Fragmentos, en ese sentido, que tiene mucho que ver con otras obras tuyas. Hablamos antes de la Plaza de Bolívar, en la que el nombre de un porcentaje ínfimo de las víctimas del conflicto colombiano aparece en cenizas, en unas sábanas, que es muy evocador también de Palimpsesto, aquella obra que hiciste en Madrid, en la que los nombres de las víctimas de la travesía por el mar, los inmigrantes que intentaban llegar a España y que morían en el intento, desaparecen ante los ojos de los espectadores. Y en esas obras, y en esta también hay una especie de ansiedad que tiene tu obra por celebrar a la víctima, ¿no? Con una especie de temor de que no conmemorar a la víctima de alguna manera la hace doblemente víctima. ¿Lo ves así? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que has tocado un punto neurálgico en mi obra. Yo creo que la memoria de la víctima es muy diferente a la memoria de los que estamos a su alrededor. La víctima, Toni Morrison en Beloved, usa dos términos que a mí me gustan mucho. Uno, ella habla de su personaje no tiene memoria, sino rememoria. Es decir, es un personaje que habita su memoria traumática, y como cualquier víctima. Y habla, y otra palabra que no tiene traducción al español, que es disremembered, como desrecordada, sería una traducción literal. Y a mí me parece que eso es lo que hacemos nosotros como espectadores de esta violencia, desrecordar. No es un olvido que puede ser involuntario, sino es un desrecordar que es intencional. Tomamos la decisión de hacerlo. Entonces ahí hay un cortocircuito y yo creo que la memoria tiene que ser reactivada permanentemente para que pueda existir. La memoria es siempre un acto de memoria. Tenemos que activamente recordar. No esa idea de que podemos hacer un monumento y le endilgamos a este objeto, a esta figura de este ser, la responsabilidad de recordar por nosotros, es absurda. Ya desde que en 1927 Musil decía que los monumentos eran monumentos al olvido y que a todos los héroes y a los poetas les poníamos una soga al cuello con una piedra y los lanzábamos al mar del olvido. Yo pienso que nosotros tenemos una responsabilidad de memoria para ejercerla. Tenemos que estar permanentemente escuchando y hablando con las víctimas. En estudios de trauma es clarísimo que una experiencia de memoria que se denuncia en público, que es recibida en público, es sanadora. Entonces, yo quisiera que este espacio, que Fragmentos fuera ese lugar donde las víctimas pueden enunciar esos dolores y donde hay un público que las escucha. Pero eso tiene que estar cambiando todo el tiempo. Por eso, al hacer este monumento, yo decidí no dar la última palabra. Esto es una cosa en cierta forma neutra, ¿cierto? Vendrán otros artistas que van a colocar sus obras sobre este piso
Y ellos en ese momento son ellos tienen la voz y están contando esas memorias. En otros momentos vamos a tener artistas que están trabajando con víctimas. Entonces la voz de las víctimas va a estar ahí siempre, pero siempre renovada, permanentemente. El trabajo de memoria no acaba, porque además es un campo de batalla, ¿no? Como sabemos Bueno, aquí, viendo en todas partes. como estamos viendo en todas partes, la memoria es un campo de batalla. Entonces, desde el poder se trata de imponer una narración y se trata de monopolizar esa narración. Y yo creo que nos corresponde a los artistas retar a tener que nuestra obra tiene que ser una forma de resistencia a ese monopolio, a esa hegemonía de la narración. Entonces, por eso la memoria tiene que estar, hay que trabajarle todo el tiempo porque es un campo de batalla. Y sí, si tú dices que en mi obra hay ansiedad, toda la ansiedad del mundo, porque eso se está luchando minuto a minuto. Sí, es una conciencia que tiene tu obra, lo que me refiero es esto, es una conciencia de la memoria como acto moral, ¿no? Sebald, que es un novelista que me encanta, dice que la memoria es una frase que traducida no suena tan bonita, pero es la columna vertebral moral de la literatura. Y yo encuentro que también de un arte como el tuyo, es ese deseo por poner un poco de resistencia, de talanqueras, al impulso general que tienen sociedades como las nuestras de desaprender, desrecordar, como decía Toni Morrison. Hay un momento de algún ensayo de Toni Morrison de los años 90 sobre Beloved que me gustaría que comentaras. Es un momento en el que ella recuerda cómo para escribir su novela una de las revelaciones más importantes fue darse cuenta de que no le bastaba con la tradición novelística de Estados Unidos. Ella no podía escribir esta novela sobre la vida de una joven esclava en el siglo XIX, poco después de la guerra, basándose en la forma de Mark Twain y de Melville y de Hemingway, que eran todos hombres blancos, ¿no? Sino que tenía que encontrar de alguna manera, sus propias narrativas, y las encontró en las narrativas de esclavos. Y yo veo en toda tu obra un impulso análogo por un poco ser el vehículo, tus obras, este lugar, que sea el vehículo mediante el cual otras personas que normalmente no tienen una voz pública puedan hacer públicas sus historias. ¿Te preocupa eso también, dar voz un poco a colectivos que no la tienen? Sí, claro, yo creo que en esa vena es muy importante, pues yo parto del punto de que yo soy, de quién soy yo, ¿no? En qué lugar me encuentro, en qué momento histórico, y de ahí trato como de descolonizar, como en ese mismo intento que tenía Toni Morrison, descolonizar un poco la narrativa y las historias que quiero contar. Son historias que no se contaban. Las historias de las personas del tercer mundo no existían, porque el arte era un arte occidental, puramente occidental. Y la historia del arte en general es una historia que está marcadamente enfocada hacia mostrar la figura brillante, maravillosa, rubia, ojiazul del blanco. Todos los santos, las vírgenes, etc. Y todos los demás seres no existíamos, simple y llanamente no existíamos dentro de eso que se denominaba historia universal. Evidentemente no era universal. Entonces yo desde ahí, al igual que Morrison, quiero contar la historia con una perspectiva, con un marco de referencia muy, muy específico. Ese marco de referencia lo da la violencia, lo esencial del ser humano, lo puramente humano, es decir, su finitud, su vulnerabilidad, su fragilidad, se da en la tragedia. Y aquí tenemos tragedias todos los días, ocurren esas tragedias todos los días. Entonces lo que yo quisiera hacer es como rescatar esas tragedias, contarlas y y devolver estas vidas como a la esfera de lo humano, pero devolver estas vidas, cargarlas de todo lo más bello, complejo, intenso que puede tener una vida humana. Todo lo que les fue quitado,
la intención es como devolvérselos. Pero pues esta es una, como bien decía, es una actitud política porque se juega a muchos niveles. Es decir, es trabajar desde el llamado tercer mundo, desde el subdesarrollo, desde una historia que se considera siempre negativa. Siempre que se habla de Colombia se habla de lo brutal, del narcotráfico, de lo bárbaros que somos, del crimen. Es como si no encontráramos nunca nada positivo sobre lo cual... Un relato, ¿verdad? Exacto, es una historia negativa. Y yo creo que tanto tu labor como escritor, como mi labor como escultora, es construir un piso, aquí que estamos sobre este piso, construir un piso que ya no sea solamente de trauma y no solamente de vergüenza, sino de pensamiento. Porque tú y yo como colombianos tenemos la capacidad de pensar. Y yo creo que ya ese hecho de pensar nos dignifica. Y desde ahí podemos enunciar otros tipos de vida que han sido desconocidos. La existencia de otras experiencias que han sido negadas. Y yo creo que, yo imagino que los dos estamos en lo mismo en esa medida, ¿no? El hecho de que siempre tu obra hace una especie de comentario sobre el cuerpo. Aquí donde estamos parados sobre los restos fundidos y remoldeados de las armas que violentaron los cuerpos de millones de colombianos. Pero hay una obra tuya que viene el MoMA, que se hace de pedazos de muebles domésticos y que parece sugerir todo el tiempo la presencia de un cuerpo que no está ahí. También los cuerpos que se ahogan en el Mediterráneo. Siempre estás haciendo referencia a cuerpos que no están, a cuerpos ausentes. Siempre queda, en la percepción del espectador, o por lo menos del espectador que soy yo, queda ese vacío. Estamos siendo testigos de algo que no está ahí finalmente. Todo es un comentario sobre algo que no está ahí, que es el cuerpo humano. Quiero que comentes sobre eso. Eso de nuevo es muy preciso, porque a mí me interesa el cuerpo, pero el ausente. Sí. Yo creo que cada asesinato, cada muerte trágica es una pérdida a la cual tenemos que responder. Nos tenemos que responsabilizar por ellos, porque los ausentes ya no se pueden manifestar. Sí. Los ausentes existen en la medida en que nosotros los traemos al presente. Entonces yo creo que mi responsabilidad como artista es hacer presente esas ausencias. Siempre se ha dicho mucho que la imaginación del artista es tomar una presencia y pasarla a darle materialidad en una obra de arte. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es traer lo ausente a la presencia. Es partir de esas ausencias, de ese vacío, eso que ya si nosotros no le damos forma, no existe. En el Salmo de Paul Celan, que es tan bello cuando él dice, a ver si me acuerdo, ya nadie nos moldea de arcilla y tierra, ya nadie con su hálito alienta nuestro polvo, nadie. Es decir, están olvidados. Es nuestra responsabilidad otorgar ese hálito, ese aliento para que estas vidas se hagan presentes. A mí me gusta mucho en este momento, en particular en este momento, estoy pensando en que el arte es una forma de pensamiento que sí, tiene que pensar la experiencia de la víctima. Pero yo creo que también estando en Colombia tenemos que pensar el pensamiento del victimario. Entonces, y tratar de irnos en contravía del pensamiento del victimario. Todas las masacres, todos los hechos violentos fueron pensados, fueron ejecutados, fueron patrocinados por alguien. Entonces, yo trato de hacerle seguimiento. ¿Qué hicieron estos seres? ¿Cómo pensaron, cómo planearon la desaparición de otro ser? De otro ser al que no vieron, al que no escucharon, al que querían destruir. Entonces yo trato de encontrar las pequeñísimas huellas, poquísimas huellas de ese ser ausente y trato de hacer el camino inverso hasta llegar al pensamiento de los perpetradores.
hay distintos ejemplos, en distintas obras he tratado de hacer eso, pero es muy importante. Entonces, porque Derrida decía que los que estamos vivos, los que sobrevivimos, estamos llamados a hacer el duelo. Que dice que sobrevivir y hacer el duelo son sinónimos. Entonces, siempre honrar a estos ausentes en mi obra es permanentemente llevar a cabo actos de duelo, acciones de duelo, permanentemente. Quisiera que aterricemos un poco más el tema de la memoria, que es omnipresente en tu obra. Creo que no hay una sola de las respuestas que me has dado que no involucren el verbo recordar de alguna manera y esa preocupación. Y quiero que lo hagamos porque hace muy poco los colombianos estuvimos acordándonos de lo que pasó aquí en Bogotá hace 35 años en el Palacio de Justicia. La toma por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma por parte del ejército, que en un marco de 53 horas dejaron una cicatriz de la que el país no se ha repuesto. Y tú hiciste una obra cuando se reconstruyó el Palacio de Justicia, una obra que titulaste Noviembre 6 y 7, que es la fecha de los hechos, en la que quisiste de alguna manera denunciar el hecho de que en ese nuevo edificio construido no quedaba ninguna señal que hablara de lo que había pasado ahí. Era un acto de desmemoria brutal, ¿no? De anulación de nuestro pasado común y de anulación de una cicatriz que tenemos con nosotros. Habla un poco de esa obra, de lo que hiciste, del material con el que trataste de hacerlo y de tus intenciones en ese momento. Yo acababa de terminar mi maestría en Nueva York y estaba trabajando en el Banco de la República, en la biblioteca Luis Ángel Arango, cuando escuché los primeros tiros. Salí corriendo y cuando llegué a la plaza vi entrar los tanques. Y en la medida de lo posible, porque no permitían acercarse, estuve presente durante la toma. Durante 10 años guardé todos los recortes de prensa, asistí a las audiencias cuando me era permitido, conseguía todos los registros de las audiencias y tenía un gran archivo sobre el tema, muy completo. Intenté, cuando demolieron el edificio, quedó el sótano intacto. Y en el sótano había una gran cantidad de elementos que contaban la tragedia. Sofás atravesados por disparos, elementos quemados, una máquina de escribir derretida sobre un escritorio. Había una gran cantidad de elementos. Entonces yo pensé construir en el Museo Nacional una sala específica, permanente, con estos objetos. En ese momento fui censurada, no me permitieron hacerlo. Y empecé a tramitar permisos con Patrimonio, con Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia, para recuperar algunos de estos objetos. Todos me fueron negados. Y cada vez que yo solicitaba la utilización del permiso para tener alguno de estos objetos, el objeto desaparecía. Y sistemáticamente desapareció todo hasta que desaparecieron los marcos de las ventanas, que fue lo último que quedó, unos marcos de bronce. En ese momento yo comprendí que lo único que quedaba era una fecha. El edificio había sido destruido, los objetos habían sido, en algunos casos, entregados a cárceles para que los presos trabajaran artesanía, es decir, era borrar la memoria una y otra vez. Cuando comprendí que no tenía sino la fecha, decidí entonces nombrar esa fecha que anuncia el retorno, el aniversario de aquello que ya nunca va a volver y de estas personas que nunca van a volver. Yo tenía las autopsias, algunas más serias que otras, unas no eran muy creíbles, pero tenía todas las autopsias, todas las fotos, absolutamente todo el material. Y con base en eso decidí descolgar de las fachadas, de las dos fachadas de sur y oriental del Palacio de Justicia, del nuevo edificio, una silla en el momento en el que estas autopsias decían que había muerto la persona.
Y según la autopsia, la primera persona, un guardián, falleció cuando entran los guerrilleros y lo asesinan a las 11:35 de la mañana. Entonces a las 11:35 de la mañana se descuelga una primera silla lentamente y se sigue ese tempo durante 2 días más o menos, el tiempo de la batalla. Sí, las 53 horas. Sí, las 53 horas de la batalla, y queda ahí colgado. Como decías tú, son los cuerpos ausentes y son esas sillas expectantes que no podrán ser utilizadas porque en una fachada, pues ese no es el lugar para un ser humano, así como no era el baño donde fueron asesinadas tantas personas, no era un lugar para ser ocupado, ni el campo de batalla. Entonces fui trabajando esa historia en un momento en el que nadie hablaba de eso. En el 2002, no, si revisas prensa, nadie hablaba del Palacio de Justicia, todo estaba en silencio. Yo sentía que yo era como una obsesa que permanentemente pensaba, hablaba de eso, no tenía casi interlocutores. Y también en ese momento fue muy difícil encontrar un permiso para hacer esa obra. Estuve a punto de ser censurada. Logré una pequeña fisura y pude trabajar casi de manera oculta durante unos meses, no, sin el casi, oculta durante unos meses, y cuando recibí el permiso para trabajar la obra, el día anterior a las 5 de la tarde, yo ya tenía todo listo y podía ingresar con mi equipo a hacer la obra, pero fue muy impresionante porque yo estuve en la calle la mayor parte del tiempo, los días y las noches. Y así como no se comentaba nada en prensa, en ese momento, al estar en la calle, toda la gente pasaba y me hablaba. La gente me hablaba de los fantasmas que escuchaba, de los gritos que oía por la noche. Y una cosa muy curiosa era que todo el mundo recordaba qué estaba haciendo en el momento en que se inicia la toma. ¿Cómo fue su momento? Entonces, son esas memorias latentes que permanecen, que por más que quiera el poder acallarlas, Noemí Sanín, como ministra de Comunicaciones, en ese momento nos puso a ver fútbol esa noche. Es decir, esa memoria intentó ser reprimida, pero las memorias nunca, las memorias traumáticas no pueden ser reprimidas, porque son como un fantasma que siempre vuelve a perseguirnos. Esas memorias están latentes y tienen la capacidad de acorralarnos. Siempre están vigentes y van a volver, y van a volver, y van a volver. Es inútil los intentos de los poderosos por silenciar esas memorias son perfectamente inútiles porque siempre van a aparecer. Se vuelve un lugar donde se filtran nuestros descontentos, nuestros traumas, el trauma social que vivimos, y en ese sentido puede de alguna manera evitar que las heridas se vayan infectando y se vayan convirtiendo, ¿no? en algo más grave probablemente. Hay un texto muy bello, un texto corto que escribió Adorno, que se llama Sobre la teoría de los fantasmas. Y él dice que nosotros recordamos a los muertos violentos en una forma perturbada y como perversa, que los mantenemos embalsamados en nuestra memoria y olvidados, pero embalsamados en el sentido de que están perfectos. Así creamos que están bajo 500 capas de olvido. No, están perfectos. Él dice que en esa ambigüedad se genera lo que él denomina una herida social. Esa herida en la civilización solamente se podrá sanar en la medida en que confrontemos la capacidad destructiva que tiene la violencia. Pero la tenemos que enfrentar. En ese momento, si la enfrentamos, se podrá sanar. Antes de iniciar esta charla hablábamos de Alemania. Yo creo que los alemanes tuvieron el valor moral, para traer la palabra que tú usabas antes, de enfrentar su pasado terrible y su culpabilidad. Ellos no solamente se sienten culpables, porque la culpa es algo que uno siente interiormente. Yo puedo sentirme culpable, pero tú puedes no percibir que yo me siento culpable. Los alemanes lo que sienten es vergüenza, y eso hace que yo cambie para dejar de sentir vergüenza. Y eso es lo que hicieron los alemanes. Yo creo que a los colombianos nos hace falta sentir esa vergüenza para poder cerrar esa herida social que permanentemente se reabre y se reabre y se reabre al no confrontarla. Entonces, esa vergüenza debe ser sentida.
Y yo creo que los artistas tenemos una gran responsabilidad en traer al presente esa vergüenza, ¿no? Hasta que la asumamos. Si tenemos 9 millones de víctimas en Colombia, yo siempre me pregunto, ¿cuántos millones de perpetradores tenemos? Sí. Entonces no es solamente un país de víctimas, es un país de perpetradores. Sí. Siempre, en alguna oportunidad te oí decir que tus obras nacían de un contacto con una persona que cuenta una historia, y esto desde luego a mí que trabajo en narrativa me interesó mucho porque ponía en escena muy claramente también ese carácter narrativo que tienen tus obras. Tú intentas por unos medios laterales, ambiguos, de contar una historia, de permitir abrir un espacio donde alguien pueda contar una historia. ¿Puedes hablar de ese carácter narrativo de tu obra que a mí me interesa muchísimo? Sí, a mí me parece que la narración es esencial, pero en Colombia nos encontramos como 2 pasos antes de la narración, porque el acto violento deja a la víctima sin lenguaje. Primero, la víctima no pudo pedir disculpas en el momento en que iba a ser asesinada, entonces el lenguaje ahí no opera. Y luego, cuando, digamos, las familiares, los dolientes, antes que narrar su historia, viene el gemido, viene el llanto. Es que nos dejan sin lenguaje. Es que eso es lo terrible de la violencia, que nos deja sin lenguaje. Si no recuperamos el lenguaje, no podemos recuperar la memoria. ¿Cómo vamos a tener memoria si no hay narración? Es imposible. Entonces yo pienso que estamos un poquito antes de esa narración. Yo sí, a mí la narración me interesa muchísimo. Yo me acerco a las víctimas y cada una de mis obras está basada en el testimonio de una víctima específica. Yo las escucho, yo no tomo nota, yo simplemente las escucho y hago como una investigación casi que de detective. Yo voy a las zonas donde ocurrió el crimen, veo cuáles son los recursos materiales de las personas, cómo son los muebles que tienen, cómo es la vivienda, o si no tienen vivienda, lo que sea. Y trato entonces de construir una narración que tiene muchas capas de sentido, porque yo creo que estas narraciones de estas víctimas son perfectamente claras. Se dice mucho que el dolor de las víctimas es ininteligible, que el horror es ininteligible, y yo creo que parte de nuestra labor de escritores y de artistas en Colombia es volver inteligible todo eso, ¿no? Y partimos de estos testimonios que son generalmente muy bien armados, generalmente muy estructurados. Nosotros podemos entonces acercarnos a la memoria y hacer como capas de sentido. Como decía antes, el perpetrador, la víctima, la indiferencia terrible de esta sociedad, el papel que nosotros jugamos al olvidarlas, ¿no? Como decía antes, al recordarlas. Pero yo sí quisiera que cada una de mis obras fuera como el inicio de una narración, que es múltiple. Es una narración que es curiosa porque el arte, Levinas decía que el arte es la profecía del lenguaje, no exactamente el lenguaje, pero que está ahí. Entonces yo quisiera que diera pie a que cada persona pudiera construir su historia. Entonces es suficientemente silenciosa para que cada cual escuche la historia que quiere escuchar, que puede escuchar, que necesita escuchar. Entonces es múltiple, ¿no? En ese sentido sí es muy diferente de la literatura. Hay un rasgo de ese, tal vez tiene que ver con ese carácter narrativo de tus obras, y es una especie de afán por lo concreto, o más bien lo voy a decir mejor, una guerra que hacen tus obras contra lo abstracto. Le tienes mucho miedo a lo abstracto, a lo general. Eso me parece a mí que es un rasgo de todo gran arte. Todo gran arte desconfía de las generalizaciones, de la discusión sobre la inmigración. No, tú coges unos nombres concretos y los pones concretamente en la arena para que se desaparezcan delante de los ojos del espectador. Y no hay nada, desde luego, más concreto que este lugar donde estamos parados con respecto a la guerra colombiana, ¿no? Y con respecto a esa especie
de rechazo por la abstracción que querría decirnos hubo un conflicto en Colombia y hay 8 millones de víctimas. No, tú agarras lo más concreto de esa guerra, que son las armas que mataron, y las transformas en esto. Háblame un poco de eso, de ese afán por lo concreto. Bueno, yo creo que yo me formé como artista con el arte norteamericano en su momento de abstracción más extremo, con todo el minimalismo, que es un movimiento que me parece sobrevalorado. Entonces, tenemos que recordar que la historia del arte está íntimamente ligada a la política. No es casual que el Museo de Arte Moderno de Nueva York en sus comienzos fuera patrocinado por la CIA. Sí. Y había pues una hegemonía de este arte abstracto que tiene un lado muy bello, pero que es apolítico. Y yo venía de Colombia, cargada de historias. Y con una necesidad de contar esas historias, una necesidad irrefrenable. Y entonces empiezo a transformar, evidentemente somos colonia y somos colonia inscrita dentro del canon occidental. Nosotros como artistas no nos podemos salir del canon, somos la cola de Occidente, pero estamos ahí, ¿cierto? Necesariamente. Entonces tengo que inscribirme dentro de esa narrativa, porque el arte siempre es intertextual, siempre es un diálogo con otros artistas, y a pesar de que yo consideraba que ese arte es intensamente sobrevalorado, inicio ese diálogo con capas de narración, con capas de memoria. Y yo soy escultora. Para mí la materia es absolutamente esencial. Yo creo que la materia nos permite hacer concretos ciertos valores, hacer concreta una ética. Y entonces voy construyendo estos objetos con capas de narración. Cada elemento, cada gesto tenía que tener sentido. Cada material tenía un significado, y un significado que era anterior a mí. Yo no me estoy inventando el mundo, porque un poco lo que plantea el arte abstracto es como un corte y aquí empezamos en cero. La historia no cuenta, no narramos nada, no viene nada de atrás. Yo, por el contrario, reconozco que yo soy una cosa muy, muy insignificante, muy pequeña en el contexto de algo anterior a mí. Que la vida de la víctima es más importante, que su narración es más importante, que si algún familiar de un desaparecido me da un par de zapatos, ese elemento es un objeto y que tiene un carácter histórico para los colombianos, y yo lo tengo que cuidar, y yo no tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Yo tengo unos límites precisos y marcados. Entonces, esos dolientes me dieron a mí ropa, zapatos, muebles, puertas, lo que me hayan dado. Y yo tengo una responsabilidad, incluso huesos humanos, tengo una responsabilidad para con ellos. Entonces, a mí me gusta mucho, siempre traigo a colación una cosa que dice Paul Celan, que es que todos los poemas son como una carta. Entonces yo empiezo una carta y digo, querido Juan Gabriel, digo primero Bogotá, noviembre no sé qué, 2020, querido Juan Gabriel. Entonces está en un momento histórico, en un determinado momento, y se la da uno a alguien. Es para alguien. Y ese querido a quien yo dirijo esa carta es la víctima ausente a quien quiero honrar con esa obra, quien se ha convertido en mi interlocutor. La historia de esa víctima me interpela, me dice qué hacer, es como una orden. Y yo como artista tengo que ser humilde y obediente. Y hago lo que me han dado, lo devuelvo a ese ser absolutamente específico. Dice Celan que cuando uno escribe la carta la pone en una botella y la tira al mar. Si la carta llega o no a la persona para quien fue escrita, no importa. Lo importante es que se dirigió, que eso existió. Entonces yo siempre parto de ahí, y por eso es tan específica. Entonces es para una persona exacta, que tiene un nombre, que tuvo una vida, que tiene una biografía, que vivió una experiencia. Que fue dueña de unos objetos. Que fue dueña de unos objetos, exacto. Que transformó esos objetos, que transformó a los seres que vivieron a su alrededor. Y es toda esa vida completa y plena la que yo quisiera poner en una obra. Porque cuando se asesina a una persona, se le quita su carácter, se le quita todo. Se desviste de todo.
La vida nuestra es posible porque hay muchas manos que nos ayudan. Alguien hizo tu camisa, alguien hizo tus gafas, alguien hizo los zapatos que te permitieron llegar acá, alguien hizo la silla en la que estás sentado, ¿cierto? Hay una cantidad de manos que hacen que nuestra vida sea posible, la comida que comemos, todo. A la víctima le ocurre lo contrario, le quitan todo, le quitan todas esas manos que hacen posible la vida, se las quitan y la dejan en una soledad, en una ausencia, en una soledad total, en una ausencia total de aquello que es tan bello que deberíamos siempre pensar es el estar juntos. La profundidad de esa palabra, juntos, es lo que permite la vida. Entonces, a las víctimas se le quitan. Yo quisiera devolver todo eso que conformó esa vida plena, específica, ese mundo único e irrepetible que fue cada vida. Sí. Pues lo hiciste una vez en una obra que se llamaba Atrabiliarios, sí. en la que metiste zapatos en un envoltorio de una especie de piel delgada, sí. ¿No? Sí. A mí me llamó, esa obra de alguna manera evocó para mí escenas a las que tal vez estamos acostumbrados o una suerte de imaginario al que estamos acostumbrados los habitantes del siglo XX, que es el imaginario del Holocausto. Sí. Es un lugar de reflexión para ti. Has dedicado obras al Holocausto. Basta oírte hablar para saber que tus referencias literarias también son filósofos, novelistas, poetas que han reflexionado sobre ese momento de nuestra historia. Quiero que hables un poco de eso, de la importancia que tiene ese momento que es histórico, pero también es emocional, filosófico de nuestra conciencia, que ha marcado tu obra. Bueno, yo sí me formé ahí. El Holocausto, yo me formé en el Holocausto. Para mí el Holocausto y los pensadores del Holocausto son tal vez quienes de manera más intensa han logrado definir qué es lo puramente humano. Sí. Muchísimos pensadores judíos, unos anteriores al Holocausto, otros posteriores, Rosenzweig, Levinas, Derrida, Celan, Nelly Sachs, es decir, Primo Levi, ese es mi marco de referencia principal. A mí me parece que ellos han tenido la capacidad de pensar el horror con una precisión que es en ciertos momentos insoportable. Y el Holocausto como el punto máximo como la matriz de lo inhumano, está presente, yo creo, en todo asesinato. El campo de concentración, por ejemplo, ese lugar donde todo es posible, se reproduce en Colombia en 15.000 corregimientos. Por ejemplo, hay un sitio a 12 kilómetros de Cúcuta que se llama Juanfrido, donde estoy intentando hacer una obra en este momento, donde un antiguo trapiche fue transformado en horno crematorio. Los paramilitares tuvieron 5 hornos crematorios en norte de Santander. Este es el único, es una estructura que se mantiene en columna frente a un terreno desolado terrible. Y cuando yo miro ese horno crematorio, el interior de ese horno crematorio, pues es igual a Auschwitz, no hay diferencia. Obviamente, en términos absolutos, numéricos, habrá alguna diferencia, pero en el tipo de deshumanización que se lleva a cabo, pues estamos en lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no lo reconocemos como tal. Entonces, cuando te enfrentas al hecho de que estos seres fueron incinerados, sabes que eso fue posible porque ahí, en Juanfrido, todo fue posible. Como en Buchenwald o como en Auschwitz, es exactamente la misma matriz. Entonces tenemos que comprender, tenemos mucho que aprender del Holocausto para identificar en Colombia esos sitios del horror. Yo creo que una cosa que nos está faltando mucho es descentralizar esas narraciones del horror. Nosotros tenemos que ir a las zonas donde yace inexplorada toda esa experiencia, donde los paralelos con el Holocausto son tan absolutamente cercanos, es que se están dando, pero ese es un trabajo que todavía está por hacer, lo digo personalmente, estoy iniciando ese proyecto y quisiera continuarlo porque es inaplazable. ¿Piensas en el riesgo que siempre hay cuando nos enfrentamos mediante el arte al lado más oscuro de la condición humana, de ennoblecerlo? El arte ennoblece, el arte
otorga una cierta dignidad nuevamente estética a fenómenos que son muy feos. ¿Cómo se maneja este riesgo? Tengo de dos maneras. Hay una que es la que utilicé aquí en Fragmentos, que es, yo consideraba que las armas que han generado tanta destrucción, tanto daño, tanta muerte, no podían ser embellecidas. Entonces, como ves, esto no hay ningún elemento de belleza. Tenía que ser radicalmente desprovisto de belleza. En otros casos, uso, digamos, que el método completamente opuesto, que es que la vida de la víctima es tan bella, que no importa lo que le hayan hecho. Hay una obra que yo hice que se llama Flor de Piel, que es una gran mortaja construida con pétalos de rosa, cosida, cada pétalo cosido al otro, y es más o menos como este espacio en el que nos encontramos. Y es una obra, pues es bella porque son pétalos de rosa, pero era mi manera de ofrecerle a esta víctima que fue descuartizada por los paramilitares, de ofrecerle la mortaja y mi ofrenda floral. Entonces tiene que haber algo de belleza para devolver el brillo, la luminosidad, la complejidad de la vida de la víctima y devolverla con toda la belleza que puede ser percibida, por ejemplo, por una madre. Una madre al ver un cadáver maltratado de un hijo no lo va a ver como una cosa grotesca, es su hijo y es bello, ¿no? Entonces yo me muevo en esos dos polos, Voy a terminar con una pregunta, me parece triste tener que terminar, me quedaría hablando contigo hasta que deje de llover en esta ciudad en la que llueve siempre, pero quisiera terminar refiriéndome también a Fragmentos, que es una obra que terminaste justo antes de que los colombianos asistiéramos a toda una estrategia de parte del partido de gobierno y del poder por sabotear o entorpecer los esfuerzos de memoria que resultaron de los acuerdos de paz. ¿Cómo crees que ha cambiado en ese sentido el papel de esta obra en la sociedad colombiana desde que se inauguró? Cuando yo hice Fragmentos, yo pensé que estaba contando un acontecimiento que estaba en el pasado, pero en las sociedades violentas una característica es que el pasado se nos cuela en el presente. El pasado no se queda en el pasado, sino interfiere permanentemente con el presente. Entonces, ante el hecho de que el partido de gobierno decide no implementar los acuerdos de paz, yo siento que Fragmentos se transforma. Ya no está contando algo que ocurrió en el pasado simplemente, sino que se vuelve algo más complejo. Es una hoja de ruta. Fragmentos nos muestra a los colombianos, es la prueba, es el testimonio de que los colombianos podemos llegar a una negociación y desarmar a 13.000 guerrilleros sin disparar una sola bala. Eso muestra que la guerra es innecesaria, que lo único que tenemos frente a nosotros es la posibilidad del diálogo. Entonces Fragmentos se convierte en esa hoja de ruta. Lo pudimos hacer una vez, lo podemos hacer 2 y 3. Y no solo lo pudimos, lo tenemos que hacer. Entonces Fragmentos se convierte en futuro, en una promesa de futuro que ojalá logremos cumplir en algún momento. Me parece un lugar fantástico para terminar la conversación, Doris. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Un placer hablar contigo.